Mi marido, el director ejecutivo, me dijo, vas a dormir en la habitación de invitados hasta que pidas perdón. Yo simplemente asentí y dije, está bien. A la mañana siguiente entró y preguntó, ¿has aprendido la lección? Pero cuando vio mi lado del armario vacío y los papeles de divorcio sobre la mesa, por fin entendió quién mandaba realmente. ¿Quién te dijo que podías montar una escena esta noche? Siseó Silus al otro lado del mantel blanco mientras los camareros pasaban con cúpulas de plata. Su sonrisa seguía fija para la mesa, pero sus ojos eran cuchillos. La copa de cristal junto a mi codo tembló un poco porque mi mano no estaba tan firme como quería. A su derecha, la joven de los pendientes de diamante apoyó dos dedos en su manga como si la tela le perteneciera. Soltó una risita suave y pulida y dijo, relájate, solo está bromeando. Fue la primera vez que escuché el apodo. No sonaba a negocios. Sonaba a un secreto al que yo no había dado mi consentimiento. No empecé el día esperando sentirme humillada en una mesa que costaba más que mi primer coche. A las 5:45 de la mañana, el ático estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el suave clic del ascensor al fondo del pasillo. Me di el café de Silus, una cucharada colmada de tueste oscuro, una pizca de canela porque su madre jura que ayuda al corazón, 2 gotas de vainilla, y programé la cafetera. Mientras burbujeaba, planché sus camisas. La tintorería nunca deja bien los cuellos si Silus se da cuenta. Me quedé frente a la tabla viendo cómo la primera franja pálida del amanecer se deslizaba sobre Central Park y presioné el botón de vapor como si estuviera alisando el día antes de que tuviera oportunidad de arrugarse. Gracias por estar aquí y compartir este viaje de fortaleza y autoestima. Si crees que toda mujer merece recuperar su voz, suscríbete. Es gratis y realmente ayuda. Ahora veamos qué sucede después. La ventana de la cocina me devolvía la imagen de una mujer con el cabello perfectamente arreglado y una bata parisina que antes me hacía sentir glamurosa. La seda seguía siendo hermosa. La que se había apagado era yo. Coloqué las vitaminas de Silus en el cuenco plateado que nos regaló su madre, el que tiene forma de hoja, y me descubrí contándolas 2 veces. Omega 3, de magnesio, solo para mantener las manos ocupadas. Hubo un tiempo en que su primer sorbo de café y ese pequeño sonido de, por favor, que hacía se sentían como una victoria compartida. Últimamente parece una puntuación que debo mantener sin perder ni un punto. Entró arrastrando los pasos, revisó su teléfono antes de mirarme y dijo, cena esta noche. Morrison Industries. ¿Recuerdas quién es quién? Asentí. Besó el aire cerca de mi mejilla. Buena chica. Las palabras cayeron como un corte de papel, pequeño, fácil de ignorar, pero ardía. A las 3 de la tarde, mi estilista me peinó con lo que Silus llama elegancia accesible, lo que significa ondas suaves que no se mueven a menos que el mercado caiga. Tenía la lista de invitados en el regazo y un bolígrafo en la mano. Tomó notas en los márgenes. Richard Morrison prefiere historias sobre navegación. A su esposa le encantan los perros pequeños y odia la carne roja. La pareja del director financiero colecciona teteras. Memorizar personas es mi especialidad, como otras mujeres memorizan recetas. Es una habilidad que no se nota hasta que evita que alguien más se ahogue. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Carol. Antes caminábamos juntas alrededor del embalse al amanecer. Dejé que saltara el buzón de voz porque no tenía energía para explicar por qué siempre estoy ocupada justo cuando ella está libre. La manicurista preguntó si quería el color llamativo o el seguro. Elegí el rosa suave que combina con todo y no dice nada. En el armario pasé los dedos por el vestido esmeralda que hace que mi piel se vea cálida. Escuché la voz de Silus en mi cabeza. El verde te hace parecer que te esfuerzas demasiado. Me puse el azul marino que aprobó la semana pasada y practiqué mi sonrisa frente al espejo. Ni demasiado amplia ni demasiado pequeña. La expresión que usas cuando se espera que seas la temperatura de la habitación. El comedor del hotel olía a madera pulida y aceite de trufa. Las luces eran lo bastante bajas para ocultar rostros cansados. Las esposas se agrupaban en una esquina riendo con demasiado aire en la voz, intercambiando noticias sobre colegios y alquileres de verano. Tomé mi lugar junto a Silus,
la posición que he ocupado durante 12 años, y sentí el peso familiar de su mano en la parte baja de mi espalda. Entonces ella llegó. La joven se movía como alguien que cree que el foco es un derecho de nacimiento. Su vestido era elegante y brillante, una tela que susurraba al pasar. Se deslizó entre nosotros con una naturalidad posesiva. «Ahí estás», le dijo a él como si yo fuera quien la hubiera hecho esperar. Silas la presentó como Britney, una consultora. No dio apellido. «Un cambio total de juego», añadió como si fuera un titular. Ella rió y tocó su codo como si fuera costumbre. Los miembros del consejo lo notaron. Las esposas lo notan todo. Britney lo llamó C y luego CC, algo que sonaba privado y ridículo al mismo tiempo. Decidí ser amable. Le pregunté dónde creció, qué la trajo a Nueva York, cuánto tiempo llevaba en estrategia. Respondía como alguien que disfruta más de que le hagan preguntas que de responderlas. Luego inclinó la cabeza hacia mí. «Todavía entra esa hermosa luz del este en el dormitorio principal», dijo. «Tienes suerte. La habitación de invitados también es preciosa al amanecer». Mi servilleta se deslizó. Yo no había mencionado la distribución del apartamento. Me dije que solo estaba demasiado entusiasmada, como la gente nueva que quiere encajar rápido. Excusé la familiaridad por juventud. Excusé el perfume que olía a pomelo y algo más intenso. Pero siguió admirando el Monet del estudio, que no es un Monet, solo un príncipe que a Silas le gusta fingir que es importante, y describiendo la vista desde nuestra terraza como si hubiera estado allí viendo las luces de los coches en la Quinta Avenida convertirse en hilos borrosos. Basta una frase sencilla para inclinar una habitación. «C dice que eres un ángel por mantener todo funcionando», dijo ella. «Él necesita eso». Las esposas, que no me deben nada, me miraron y luego miraron sus platos. Llegó la sopa. Un camarero dejó un cuenco frente a mí y miré el vapor porque era más fácil que mirar a mi marido. Mi estómago se sentía como si hubiera perdido un escalón en la oscuridad. Britney se inclinó sobre Silas, sus nudillos rozando su corbata. «Lo hiciste otra vez», dijo, y volvió a anudarla como si lo hubiera practicado. Era un gesto pequeño, demasiado fácil, demasiado seguro de sí mismo. Escuché mi voz antes de tener un plan. «¿Lo haces a menudo?», pregunté, mirando sus manos. La mesa se quedó en silencio como cuando la gente percibe un incendio antes de oler el humo. Silas rió. Esa risa de sala de juntas que puede convertir un no en un quizá. «Juniper», dijo, usando mi nombre como advertencia, no como bienvenida. No retrocedí. «Solo tengo curiosidad», añadí con tono ligero. «¿Arreglar corbatas forma parte del paquete de consultoría o es uno de los servicios premium?» Alguien tosió. Un tenedor golpeó la porcelana demasiado fuerte. Las esposas fingieron untar pan invisible. Los hombres estudiaron su vino. La sonrisa de Britney se mantuvo, pero sus ojos se enfriaron. «Aquí todos somos familia», dijo. «Ya es suficiente», murmuró Silas entre dientes, aún sonriendo para el presidente sentado enfrente. Debajo de la mesa pellizcó el interior de mi brazo. No fuerte, solo un recordatorio. Hace años habría reído para restarle importancia. Esa noche el pellizco se sintió como un memorando que yo no había firmado. La conversación continuó en piezas cuidadosas, como si todos hubieran decidido saltarse la página vergonzosa. Bebí agua. El vaso tembló contra mis labios. Pensé en la mañana, en cómo chirrió la tabla al plegarla, en cómo el café calentó mis manos, en cómo coloqué sus gemelos sobre la cómoda como dos pequeñas monedas. Pensé en nuestro 5º aniversario en París, en cómo me miró al bajar la escalera del hotel con aquella bata, en cómo creí que siempre me miraría así. La memoria puede ser una manta suave o una quemadura de cuerda. Esa noche ardía. Richard Morrison pidió a Silas que brindara por el trimestre. Silas se levantó alto, atractivo y persuasivo, agradeció la confianza, elogió al equipo, elogió a los socios. Su mano se acercó a Britney un segundo más de lo educado. Ella levantó la copa hacia él con una sonrisa diseñada para fotógrafos. Yo mantuve la mía firme. Cuando se sentó, orientó su cuerpo hacia ella, no hacia mí.
Ese cambio no se puede presentar como prueba en un tribunal, pero hay cambios que son acusaciones sin papeles. Llegó el postre, una delicadeza de azúcar esponjado que atrapaba la luz. Britney sacó su teléfono, fotografió el plato y luego giró la cámara para una selfie rápida con Silas al fondo. Título, murmuró. Ganando. Dejé la cuchara. ¿Tienes un apodo para mi marido?, pregunté con suavidad. ¿O él solo usa uno para ti en privado? Mi voz no fue alta, pero viajó igual. Sentí la mesa inclinarse otra vez, como un barco sorprendido por una ola. La sonrisa de Silas murió primero, luego su mandíbula tomó el control. Sorpresa, calor, y después algo plano y definitivo que reconocí de los días en que despedía gente durante el desayuno. Juniper, dijo en voz baja, hablaremos de tu comportamiento más tarde. Esas palabras no pertenecían a nuestro matrimonio, pertenecían a su despacho. Britney abrió la boca, la cerró y se recostó como reconsiderando su inversión. Asentí como si habláramos de un punto aburrido de agenda. Claro, dije, asegúrate de ponerlo en el calendario. No quisiera que me acusaran de faltar a una reunión. Una de las esposas tosió para ocultar una risa que escapó sin querer. El director financiero miró su plato como si leyera cifras. El aire se volvió delgado. Incluso la música del bar pareció retirarse. Silas no me habló durante el trayecto en coche. Escribía en su teléfono. Fuera, la ciudad parpadeaba tras el cristal tintado. Dentro, escuchaba mi propia respiración. El perfume de Britney, cítrico y afilado, quedó impregnado en su chaqueta. Miré mis manos, juntas como las de una colegiala, y pensé en el vestido esmeralda colgado en silencio en nuestro armario, el que elegí para mí y no usé. Me pregunté cuándo había empezado a dejar que otros eligieran mis colores. De vuelta en el ático fue directo al estudio, dejando la puerta apenas abierta para mostrar que no se escondía, solo estaba indisponible. Me quedé en la cocina donde la mañana había sido amable. El cuenco plateado brillaba bajo las luces. Lavé el pintalabios de un vaso que no era mío y lo guardé como si nada hubiera pasado. Desde el estudio su voz salió una vez, tranquila y ensayada, mientras devolvía una llamada. El ascensor sonó a lo lejos. Puse agua a hervir para té aunque sabía que no lo bebería. Cuando apareció en la puerta, sin chaqueta y con la corbata floja donde habían estado los dedos de Britney, tenía la misma expresión que usa ante las cámaras cuando habla de pérdidas como oportunidades. Ya abordaremos tu pequeño arrebato, dijo, a su debido tiempo. Lo miré y asentí sintiendo una quietud extraña instalarse en mí. No era paz, era el espacio antes de una respuesta. Apagué el hervidor y dejé que el apartamento volviera al silencio, las luces de la ciudad parpadeando tras el cristal como una señal que hasta entonces no había visto. No se movió durante un largo rato. Las luces dibujaban sombras doradas en su rostro mientras yo sostenía el abrigo de mi abuela preguntándome cuándo el silencio se había convertido en nuestro idioma más fluido. El aire entre nosotros pesaba demasiado. Finalmente exhaló y dijo con ese tono pulido que usa ante inversores, hablaremos de tu comportamiento. Luego me dio la espalda y caminó hacia el dormitorio como si la noche fuera una reunión que podía levantar cuando quisiera. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Permanecí mucho tiempo en el pasillo mirando el reflejo de la lámpara en el suelo de mármol. El apartamento parecía demasiado grande, demasiado brillante, demasiado silencioso. Un claxon sonó a lo lejos. La ciudad seguía moviéndose mientras yo sentía que alguien había pausado mi vida. Cuando entré al dormitorio, Silas seguía con el smoking, sentado al borde de la cama mirando su teléfono. Me avergonzaste, dijo en voz baja y medida, delante del consejo, delante de Morrison. No respondí. Los pendientes pesaban demasiado, así que los quité con cuidado y los dejé en la mesilla. Mis manos temblaban no por miedo, sino por una mezcla extraña de cansancio y claridad. Finalmente me miró. Has sido imprudente, mezquina. ¿Sabes lo que has hecho? Empezó a caminar como antes de una gran negociación. No puedo permitir esto. No puedo permitir que pongas en riesgo todo lo que he construido. Hasta que aprendas a comportarte adecuadamente,
Dormirás en la habitación de invitados. Podría haber estado hablando con un socio que incumplió un plazo. Las palabras eran tan frías que casi reí. Pero solo dije, está bien. Parpadeó sorprendido por mi calma. Te quedarás allí hasta que me pidas disculpas a mí y a Britney. Eso casi rompió mi silencio. A ella, a la mujer que conocí a la vista desde nuestro dormitorio. Pero tragué las palabras. Está bien, repetí suavemente. Sus ojos se estrecharon. Quería una reacción. No se la di. Cuando colgué mi bata murmuró algo sobre ingratitud. Lo dejé caer entre nosotros como una piedra. Esa noche tomé una almohada, una manta fina y mi teléfono. La puerta de la habitación de invitados crujió al abrirla. Olía a lavanda y a muebles pulidos, intacta desde la última visita de mi madre. Me quedé en el umbral dándome cuenta de que era la primera vez en 12 años que entraba en una habitación de mi propia casa sin preguntarme si a él le molestaría. La cama era más pequeña, el colchón más firme. Me senté y dejé caer los hombros. El silencio no era soledad, solo algo nuevo. Escuchaba la ciudad por la ventana entreabierta, una sirena lejana, el clic del semáforo, el zumbido de los motores. Allí no estaba la máquina de ruido blanco de Silus para apagarlo todo. Me tumbé vestida mirando el techo. La luz de la lámpara del pasillo dibujaba un halo suave en la pared. Por primera vez en años encendí la lámpara simplemente porque podía. Tomé una novela que había comprado meses atrás y nunca abrí porque Silus decía que leer antes de dormir me distraía. Pasé páginas hasta que me ardieron los ojos. Cerca de las 3 de la madrugada fui al baño de invitados donde guardaba un hervidor antiguo. Lo llené y esperé a que vibrara. El vapor subía ligero. Serví té en una taza que decía Barnard de Lamnay, escondida detrás de la vajilla elegante porque a Silus no le gustaban las cosas desparejadas. El primer sorbo fue amargo, demasiado fuerte, pero sabía a libertad. En algún momento me miré al espejo. El cabello suelto, el maquillaje corrido, los ojos rojos, pero había algo nuevo. No belleza ni fuerza exactamente, solo yo sin actuar. Había olvidado cómo era eso. Volví a la cama y me dormí sin esperar la respiración de nadie más. La luz de la mañana entraba más cálida por la ventana de invitados. Caía sobre el antiguo escritorio de mi abuela bajo la ventana. No lo usaba desde la mudanza. El polvo brillaba sobre la superficie. Después de ducharme me senté con un bolígrafo y papel de un hotel olvidado y empecé a escribir sin pensar. Primero fue una lista. Cosas pequeñas, mi práctica, mis amigas, mi nombre, luego cosas más grandes, mis decisiones, mi tiempo, mi paz. Cada palabra era como arrancar una espina. Mi letra empezó ordenada y luego se soltó. Escribí sobre eventos benéficos, fines de semana sonriendo a gente que solo me llamaba señora Blackwood, cenas donde reía chistes que no me hacían gracia porque sentía a Silus observando mis reacciones. Cuando paré, 2 páginas estaban llenas. El pecho dolía como cuando vuelve el aire después de demasiado tiempo bajo el agua. En el cajón encontré mi vieja libreta de direcciones. El cuero estaba agrietado. Pasé nombres olvidados hasta que cayó una tarjeta. Margaret Winters, abogada. En el reverso había escrito, por si algún día despiertas. Recordé aquella subasta benéfica y su mirada penetrante. Ahora entendía. Coloqué la tarjeta frente a mí como quien descubre que tiene la llave de una puerta cerrada. A las 6:30 de la mañana, 3 golpes precisos rompieron el silencio. Siempre llama así. Juniper, dijo desde fuera. ¿Estás despierta? No respondí de inmediato. Terminé de ponerme el pintalabios, cerré el tubo y lo dejé sobre la cómoda. Mi reflejo parecía extrañamente competente para una mujer recién degradada en su propia casa. La puerta se abrió a medias. Silus estaba allí, mandíbula recién afeitada, irritación en los ojos. ¿Has aprendido la lección? Me giré lentamente con la taza entre las manos. ¿Qué lección? Pregunté tranquila. Tendrás que ser específico. Cruzó los brazos. No empieces. Me humillaste. Tienes suerte de que esté siendo paciente. Miré mi reloj. Paciencia,
repetí. Así lo llamamos ahora. Frunció el ceño. Sus ojos recorrieron mi traje ajustado y los tacones. ¿Por qué estás vestida así? No vas a ninguna parte. Tengo citas, respondí. ¿Qué citas? Importantes. La simplicidad lo desconcertó. Buscó debilidad en mi rostro y no encontró nada. Pasé junto a él rumbo a la cocina. Juniper, no seas ridícula, dijo. Guardé la taza en mi bolso. Buen consejo, respondí suave. Deberías probarlo. Se quedó inmóvil entre la ira y la confusión. ¿Crees que puedes ignorarme? Abrí el ascensor. Creo, dije, que te sorprenderá todo lo que puedo hacer. Las puertas se cerraron antes de que respondiera. Mientras bajaban los números apoyé la espalda en la pared sintiendo mi corazón calmarse. Mi reflejo parecía sereno. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en años sería un lugar elegido por mí. Cuando el ascensor llegó al vestíbulo salí al aire fresco de la mañana. El portero asintió sin saber que la mujer del traje gris ya no era la señora Blackwood. Aún no, pero pronto. El aire en la Quinta Avenida se sentía distinto. El tráfico zumbaba como una sinfonía inquieta. No tenía un destino claro, solo sabía que no podía volver. Tomé el metro por primera vez en años y nadie me miró dos veces, lo cual resultó reconfortante. Observé mi reflejo en el cristal oscuro del túnel y por primera vez parecía alguien capaz de empezar de nuevo. Sin darme cuenta estaba frente a una torre de cristal en Lexington Avenue, 42 pisos de ambición pulida. La oficina de Margaret Winters. Su nombre brillaba en dorado. Pulsé el intercomunicador y la asistente respondió. Señora Hawthorne, la señora Winters la espera. El despacho olía a cuero y papel antiguo, ese aroma de lugares donde se negocian vidas. Margaret estaba detrás de un escritorio enorme, igual que la recordaba, traje azul marino impecable, pendientes de perla, postura perfecta. ¿Despertaste?, dijo simplemente. Sí, respondí, entregándole la carpeta con 17 páginas de fechas, conversaciones y recibos, 12 años convertidos en pruebas. Revisó rápido marcando con bolígrafo rojo, murmurando, gastos de distracción clásicos, patrón de control, posible mal uso de bienes matrimoniales. Cuando mencioné que Silus intentó contratar su firma, levantó una ceja. Hizo más que intentarlo, dijo abriendo un cajón. Quería que lo representara en una fusión, pero rechacé el caso. Sacó una carpeta etiquetada Blackwood y la deslizó hacia mí. La he guardado. Algo me decía que la necesitarías. Dentro había informes financieros antiguos, transferencias corporativas y empresas pantalla. Margaret se reclinó. Hombres como tu marido creen haber inventado el secreto, pero olvidan que el secreto deja huellas, sobre todo cuando viene con una tarjeta dorada. Su voz no tenía juicio, solo precisión. Sentí como si alguien encendiera la luz en una habitación oscura. Cuando terminamos ya tenía un plan. Empezaremos con la documentación. Finanzas, lo personal, propiedades, todo lo que esté a tu nombre y todo lo que él haya ocultado. No lo alertes todavía. Y Juniper, su mirada se suavizó, no confundas el silencio con debilidad. El silencio puede ser estrategia. Cuando salí de su oficina, el cielo había cambiado a un gris deslavado, de esos que hacen que los edificios de cristal parezcan espejos. Me vi reflejada en cada superficie, firme, erguida, ya no pequeña. Al día siguiente entré en la oficina de banca privada de Chase Bank, un lugar al que solo había ido una vez, siempre al lado de Silus. La recepcionista me saludó con una sonrisa cautelosa. Señora Blackwood. Dudé y dije, señorita Hawthorne. Me llevaron a un despacho con vistas a Park Avenue, donde una gerente llamada Patricia se presentó. Tendría unos 50 años, mechones plateados en el moño, ojos afilados pero amables. Dijiste que necesitabas extractos. 3 años, dije. Todo. Ella asintió y empezó a teclear. En minutos la impresora cobró vida, escupiendo página tras página. Cada una era una pieza diminuta de un rompecabezas que yo no sabía que existía.
Pasé las hojas y se me revolvió el estómago. Compras de joyas en Tiffany's el día de mi cumpleaños, y yo no había recibido ninguna. Cargos de hoteles en el St. Regis, el Ritz, el Carlyle, siempre durante sus supuestas conferencias, y entre gastos de empresa, una línea me hizo detenerme. Servicios de entrenamiento personal, Brittany Hall. Me quedé mirando la cantidad, mensual, constante, escondida bajo bienestar. Sentí a Patricia observándome. No hizo preguntas, pero su silencio era de los que entienden demasiado. Hay más, dijo con suavidad. Retiradas, siempre los martes por la tarde, efectivo, cantidades exactas. Es un patrón. Yo no me había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada gestionando su agenda, sus cenas, su sonrisa pública. Las lágrimas llegaron sin aviso, silenciosas, pero imparables. Patricia, sin decir palabra, deslizó una caja de pañuelos por el escritorio. No eres la primera mujer que entra aquí con esa mirada, dijo en voz baja, pero quizás seas de las pocas que salen más fuerte. Me sequé los ojos y exhalé. Necesito cuentas nuevas, dije, con la voz firme, que él no pueda tocar. Ella sonrió, aprobando. Hagámoslo. Lo dejamos todo a mi nombre de soltera. Contraseñas nuevas, frases de seguridad nuevas, comienzos nuevos disfrazados de trámites bancarios. Al irme, Patricia me entregó una carpeta y dijo, guárdala bien. Y recuerda, el dinero dice la verdad, la gente no. 2 días después volví al ático durante el horario de trabajo de Silus. El lugar olía levemente a pulimento de cedro y a su colonia, restos de un hombre que creía que poseer significaba permanencia. El sumiller llegó exacto al mediodía, un hombre alto, de pelo plateado, con esa autoridad calmada que dan décadas entre botellas más antiguas que los dos juntos. El señor Blackwood me pidió que tasara la colección el año pasado, dijo, preparando su portapapeles. Alcé una ceja. Yo no lo sabía. Él soltó una risita. Casi nunca se lo dicen a las esposas, pero me alegra que hoy sea usted con quien trabajo. Recorrimos juntos la bodega climatizada. Iba leyendo etiquetas como si fueran versos sagrados. Chateau Margaux, Petrus, Lafite Rothschild. Luego se detuvo ante un hueco vacío. El Margaux de 1982, una caja preciosa, se entregó el mes pasado en una dirección de Tribeca. Me quedé helada. ¿Tribeca? Sí. Según lo que el señor Blackwood describió como un evento para clientes. Levantó la vista y añadió, aunque esa dirección, si no recuerdo mal, es un edificio residencial, no una oficina. No dijo más, pero lo no dicho quedó suspendido en el aire como condensación. Cuando terminó de catalogar, el valor total era descomunal. Fotografió cada etiqueta, documentándolo todo con meticulosidad. Antes de irse me dio una copia de la lista. «Querrá esto», dijo. En mi experiencia, al final la colección suele quedársela la esposa. Los hombres que engañan, sonrió con ironía, siempre subestiman el inventario. Cuando se fue, caminé por el ático despacio. Cada objeto parecía vibrar con un significado nuevo. El arte, las alfombras, incluso el piano intacto. Ya nada se sentía suyo. Esa tarde, mientras esperaba en el vestíbulo a un camión de mudanzas, Thomas, el portero, me vio. «Buenas noches, señora», dijo, dudó y sonrió. «Señorita Hawthorne». Parpadeé, sorprendida. «¿Te acordaste?» Se encogió de hombros. Siempre me gustó más ese nombre. Dudó, miró hacia el ascensor y bajó la voz. «He estado guardando algo para usted». Metió la mano en su chaqueta y sacó una libreta negra pequeña. La tapa estaba arrugada, las esquinas dobladas del uso. Empecé con esto hace como un año. No me parecía bien lo que estaba viendo. Pensé que quizá lo necesitaría algún día. Dentro había notas cuidadas, fechas, horas, detalles pequeños. Volvió con rubia joven, no la señora B. Se fue a las 11 de la noche, dijo reunión de emergencia, volvió a las 6 de la mañana. Entregaron flores en el lobby para una Hall. Se me cerró la garganta. «Thomas, ¿por qué?» Se frotó el cuello, incómodo.
Porque usted siempre fue amable. Preguntaba por mi hija cuando nadie más recordaba su nombre. Pensé que si algún día las cosas iban mal ahí arriba, necesitaría a alguien que lo hubiera visto todo. Cerré la libreta con cuidado. Gracias, dije. Las palabras se me quedaron cortas. Él sonrió apenas. Me alegra verla más erguida estos días. Al salir para encontrarme con el camión, el viento de la ciudad me cruzó la cara, frío, vivo y honesto. Durante años creí que el silencio mantenía la paz, pero el silencio solo me mantuvo invisible. Ahora, cada verdad que descubría se sentía como un ladrillo en los cimientos de algo nuevo. El conductor dijo mi nombre y me giré con la libreta apretada contra el pecho. Los faros se reflejaron en las puertas de cristal y por primera vez vi, no a la señora Blackwood, sino a Juniper Hawthorne de pie sobre su propio terreno. El conductor volvió a llamarme y me giré, la libreta pegada al pecho, aún sintiendo el peso de la fe silenciosa de Thomas. El camión estaba al ralentí en la acera, el escape ondulando como aliento en el aire fresco. Guardé la libreta en el bolso, asentí a los hombres y seguí caminando. Si me detenía a pensar, podía perder el valor. Así que no lo hice. Dejé que mis pies decidieran y, 5 manzanas al sur, terminé en una cafetería estrecha que olía a almendras tostadas y pintura fresca. Un hombre con chaqueta de trabajo azul marino levantó la mano. Juniper, dijo, con la voz baja, como si nos encontráramos en una iglesia. Tenía ojos amables y manos cuadradas y cuidadosas, de alguien que hace cosas duras con delicadeza. Rick, reubicaciones discretas, extracciones sensibles, dije, probando la frase. Sonrió. Esa es una forma de decirlo. Nos sentamos en una mesa del rincón, espalda contra la pared. Le pasé el plano que había dibujado en el escritorio de mi abuela, con regla y una paciencia que no sabía que aún tenía. Cada habitación estaba marcada con cinta azul. Puntos para lo que había que empacar, X para lo que podía quedarse, estrellas para lo que me rompería el corazón si se perdía. Estudió mis notas como si fueran un mapa del tesoro. Ya hiciste la mitad de mi trabajo, dijo. Usaremos la entrada principal y la de servicio. Los tiempos del ascensor aquí. Bien. Rotación del personal. Señaló un punto cerca del recibidor. Thomas puede decírtelo. Dije que esta semana está de noches. El portero de la mañana habla demasiado y odia las entregas temprano. Evítalo. Rick se rió. Eres natural. Sacó una libreta y escribió en letras de imprenta. Entramos ligeros. Ropa normal. Sin logos. La furgoneta dirá Flores Anderson. Tendrás a alguien contigo, Mónica. Es la mejor. Te mandará actualizaciones en código. Escribió 2 frases y giró la libreta para que las leyera. Compra entregada significa que ya estamos dentro. Cena lista significa extracción completa. Compra. Cena. Lo bastante simple. Aún así, el corazón se me aceleró como un pájaro contra el cristal. Empacaremos tus cosas primero, dijo. Luego lo sentimental y luego cualquier cosa que él pudiera reclamar después. Fotos, documentos, joyas. Sus ojos fueron a mi bolso. Lleva lo esencial contigo. Sin rastro. 3 horas. Pregunté. Asintió. Cuando empecemos, no vuelvas a mitad de proceso. Si quieres venir, no. Complica las cosas. Entendido. Cerró la libreta. Juniper, añadió inclinándose hacia adelante, no estamos robando, estamos preservando. Esa palabra me cayó dentro como una mano firme en el hombro. Nos dimos la mano, su apretón sólido. Al levantarnos, me puso un teléfono delgado en la palma. Número temporal, solo para hoy y mañana. Mónica está incluida. Afuera, el sol había subido un poco, convirtiendo los edificios de cristal en tiza brillante. Volví al ático con un vaso de cartón calentándome los dedos, consciente de las 100 piezas pequeñas que ya estaban en marcha. El miedo se mezclaba con la emoción. No lo suficiente para frenarme, lo suficiente para recordarme que lo que estaba en juego era real. El miércoles empezó con el clic de una llave en la cerradura. Cariño,
Llamó mi madre al entrar al recibidor con ese olor floral enérgico que lleva desde siempre. Me encontró en la habitación de invitados entre montones de papeles, el plano y un enredo de cables que yo estaba etiquetando. Sus ojos recorrieron el desorden y volvieron a mí. Bueno, dijo, curvando los labios, aquí estás. La niña que organizaba su casa de muñecas por color y tramo impositivo. Me reí, un sonido corto y sorprendido. No sé si soy valiente o tonta. Ambas, dijo. Así empieza el cambio. Me besó la mejilla y me sostuvo a distancia de brazos. Te ves viva. Hicimos té con el hervidor pequeño de invitados, el ritual familiar calmándome las manos. Le conté lo del banco, la colección de vinos, la libreta de Tomás. Su boca se afinó con una rabia que no necesitó decir. Yo también empecé a guardar cosas, dijo, metiendo la mano en su bolso. Puso sobre la mesa un montón ordenado. Fotos impresas de galas, Silus al fondo con la mano de Britney en su manga. Capturas de redes donde esa misma joven aparecía en más escenas de las que tenían sentido. Recibos de restaurantes de cenas familiares a las que él nunca fue. Encima, un diario pequeño forrado en tela. Cada vez que me llamabas y decías que estabas bien, pero sonabas como si hubieras estado llorando, anoté la fecha. No quería presionarte. Quería pruebas para cuando decidieras que merecías algo mejor. Algo dentro de mi pecho cedió. No un derrumbe, más bien una puerta que se abre en una casa con bisagras atascadas. Debí decírtelo antes, susurré. Me lo dijiste en los espacios entre tus palabras, dijo ella. Abrió su chequera, escribió una cifra que me cortó la respiración y la deslizó hacia mí. De la póliza de tu padre. La guardé para ti. Siempre supe que llegaría un día en que te la daría y te diría. Ve, empieza de nuevo. Así que ve. Miré el cheque. Eran cosas prácticas, depósitos, abogados, habitaciones con cerradura, pero también era permiso. Lo guardé en el bolso y un momento nos quedamos de la mano como cuando cruzábamos calles llenas. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Sí, dije, y me di cuenta de que lo creía. Antes de irse se quedó en la puerta y me miró con orgullo. Cuando lo veas intentando asustarte para que te quedes pequeña, recuerda quién te crió, dijo. Él no puede definir tu valentía. Cuando se fue, el apartamento se sintió distinto, no más vacío, más ligero. Al mediodía me reuní con mi primo Derek en un salón tranquilo de hotel que podía ser el de cualquier ciudad. Sillones bajos, lámparas suaves, un piano que nadie tocaba. Derek trabajaba en seguridad en el Ritz-Carlton del centro. Se sentó frente a mí, pidió café solo y esperó a que el camarero se alejara. Entonces dejó un pendrive sobre una servilleta y lo tocó una vez con el dedo. Esto no te lo di yo, murmuró. Claro que no, dije. El fin de semana de la conferencia, dijo. Vídeo de entrada, ascensor, lobby. También otras 3 visitas. Están grabadas. El conserje guarda copias de los recibos un tiempo. Saqué lo que pude sin levantar sospechas. Giré el pendrive entre los dedos, tan pequeño y común. ¿Y estás segura, Juniper?, preguntó con suavidad. No te habría llamado si no lo estuviera. Se inclinó y bajó la voz. En el clip del ascensor ella lleva tu pulsera. Cartier, la del cierre esmeralda pequeño. Un frío me recorrió. No era exactamente sorpresa. La confirmación tiene otra temperatura. Asentí. Gracias. Siento que hayas tenido que enterarte así, dijo. Siento que hubiera alguna forma, respondí. Me apretó la mano, luego intentó aligerar el ambiente. ¿Te acuerdas cuando teníamos 10 años y me hiciste firmar un contrato antes de intercambiar meriendas? Tú siempre me robabas el pudín, dije. Redactaste un acuerdo mejor que la mitad de los gerentes que he tenido, dijo sonriendo. Tú siempre eras la que lo escribía todo. Sigues siendo esa persona. Cuando se fue, me quedé un minuto con el pendrive en la mano, como un guijarro que por fin cae en la palma. La evidencia no se sentía como triunfo. Se sentía como herramienta. Y las herramientas no emocionan, son necesarias. Esa noche Mónica escribió. Plano confirmado, dudas marcadas en rosa.
Respondí con fotos de 3 cosas que olvidé señalar. Los libros de primera edición de mi padre, una colcha que mi madre hizo para nuestra boda, una regadera de latón de la que Silu se burlaba pero que yo usaba cada verano. Ella respondió con un pulgar arriba y un emoji de flor. Me calmó más de lo que esperaba. Fijamos el plan para la mañana del jueves. Silus estaría en la oficina como un reloj. A Rick le gustaban los relojes. A mí también. Me faltaba una cosa más, un refugio seguro. El ático aún no era mío, no como lo necesitaba. Saqué el teléfono temporal y llamé al Carlyle con el dedo firme. La mujer de reservas habló con esa sonrisa suave que se escucha. Bienvenida de nuevo, señorita Hawthorne, dijo como si nunca me hubiera ido. Necesito una suite, dije, tranquila, con una ventana, buenas cerraduras. Tenemos justo lo que busca, respondió. Fui esa tarde. Pagué con mi tarjeta nueva y subí en un ascensor espejado que reflejaba a una mujer que reconocía más a cada hora. La puerta se abrió a una habitación bañada en luz pálida, una luz que perdona y que invita. El aire olía a lavanda, no a colonia. Crucé hasta la ventana y miré Madison Avenue moverse como un río lento y elegante. ¿Algo más que podamos hacer para que esté cómoda?, preguntó el botones dejando mi maleta junto al armario. En realidad sí, dije, lo hay. Pedí una silla junto a la ventana, cómoda, no decorativa. Frunció el ceño pensativo y dijo, deme 20 minutos. Cuando volvió, 2 asistentes entraron con una butaca de respaldo alto tapizada en gris suave, de las que te hacen sentarte recta y respirar más profundo. No era el sillón de lectura de mi abuela, pero era lo más parecido que un hotel podía ofrecer. Dejé una propina más grande de lo sensato. Él se sorprendió y luego sonrió. Nos tomamos la seguridad muy en serio, dijo en voz baja. Si necesita privacidad, la tendrá. Asentí con lágrimas repentinas de gratitud. Cuando se fue, abrí la maleta. Colgué mi ropa, mis elecciones, mis colores en perchas que no raspaban. Coloqué los zapatos no por altura, sino por comodidad. Puse 2 libros en la mesilla y una foto enmarcada de mis padres de la caja que había preparado en la habitación de invitados, una foto en la playa, el pelo alborotado, los ojos riendo. La habitación cambiaba con cada pequeño reclamo. Al caer la tarde, preparé el té de menta del hotel y me senté en la butaca gris con los pies recogidos, el zumbido de la ciudad filtrándose por la ventana. Puse el pendrive sobre la mesa junto a la carpeta del banco, la libreta de Thomas, la pila de impresiones de mi madre y la lista del sumiller. Parecían instrumentos de una orquesta esperando la señal del director. Sonó el mensaje de Mónica. Ruta confirmada. Thomas de noche, furgoneta de flores lista, compra entregada a las 7 en punto. Le contesté una sola palabra. Lista. Pedí una cena sencilla, sopa de pollo y una ensalada pequeña, y me la comí en el escritorio diminuto, dándome cuenta de que hacía días que no saboreaba la comida de verdad. Una brisa se coló por la ventana apenas entreabierta, fresca y limpia. Me solté el pelo y lo cepillé despacio, no porque alguien esperara que me viera de cierta manera, sino porque se sentía bien. Antes de dormir, me quedé en el umbral y miré la habitación como se mira a una amiga que te ha ofrecido su sofá por una noche. Agradecida, un poco tímida, aliviada, apagué las lámparas una por una y me metí entre sábanas que no guardaban la memoria de nadie más. Las almohadas olían a jabón y a nada más. Sin pasado, sin actuación. Por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, dormí sin soñar. Cuando abrí los ojos al amanecer, la luz en el techo era suave y segura. Abajo la ciudad ya zumbaba, camiones de reparto, una campanilla de bicicleta, tacones repiqueteando en la acera. Mi teléfono brilló en la mesilla con un único mensaje de Mónica. Compra entregada. Me incorporé, el corazón golpeando, y apoyé los pies en el suelo frío. La emoción y el miedo subieron juntos, como 2 notas encontrando armonía. Tomé un aire, luego otro, y fui a por el traje. Hoy, pensé, es el día en que recupero mi vida. Compra entregada. El mensaje brillaba en mi teléfono bajo la luz gris del Carlyle. Me senté. La habitación en silencio, salvo por el rumor apagado de los camiones en Madison.
La calma se me deslizó encima como un abrigo a medida. El miedo seguía ahí, útil, alerta, pero ya no mandaba. Me vestí con un traje sencillo color pizarra, zapatos planos para correr, el pelo recogido. El botones asintió al pasar, como si compartiéramos un secreto. Afuera, la mañana tenía ese brillo pulido que la ciudad se pone después de una llovizna. Paré un taxi para un trayecto de 5 minutos. Ir andando me habría dado demasiado tiempo para pensar. Thomas estaba en su puesto cuando entré en nuestro vestíbulo. «Buenos días, señorita Hawthorne», dijo, en voz baja. Sus ojos se desviaron hacia la acera. Allí había una furgoneta rotulada Flores Anderson con letra alegre. 2 hombres con cortavientos oscuros descargaban cubos altos vacíos. Un tercero metía un montón de cajas planas atadas con cuerda. «Se fue hace 10 minutos», añadió Thomas. Camisa polo llamativa. Parecía muy satisfecho. «Gracias», dije. Esas palabras tenían que llevarlo todo: gratitud, determinación, la certeza de que después de hoy debería menos explicaciones y más cenas de agradecimiento. Mónica apareció junto al rincón del correo, coleta sencilla y portapapeles. El tipo de mujer que no ves hasta que el mundo depende de ella. «Buenos días», dijo como si quedáramos para un café. «El ascensor está a tiempo. Prepararemos la primera carga en el pasillo de servicio. Tú subes ahora. Ascensor normal, sin paradas». Se tocó el reloj. «Vamos según tu horario, no el suyo». Arriba, la habitación de invitados estaba exactamente como la había dejado: papeles alineados, bolígrafos en fila, la cama aún perfecta de una noche que ya no pasé ahí. Fui al dormitorio principal y me quedé junto a la ventana. A las 6:45, en punto, el Tesla de Silus salió del garaje. Incluso desde arriba reconocí su postura, ese impulso en los hombros cuando cree que el día le pertenece. Se detuvo en la acera para ajustarse la pulsera, miró su reflejo en el cristal tintado y se marchó. Levanté mi taza de café en un brindis pequeño hacia las luces traseras y susurré: «Buen viaje», como bendiciendo un barco que no volvería a este muelle. Abajo, los paseadores de perros seguían sus rutas de siempre. Un corredor con chaqueta neón saludó a nuestro portero. El mundo normal seguía mientras el mío cambiaba de forma. Llegó el primer aviso en clave: jarrones en la mesa. Abrí la puerta. 2 mudanceros con chaquetas oscuras se deslizaron a mi lado sin decir palabra, empujando una carretilla como si llevara rosas y no plástico de burbujas. Rick entró detrás con un asentimiento breve y se fue hacia el comedor. El apartamento se llenó de esa orquesta suave de gente cuidadosa, cinta susurrando, cartón asentándose, pasos que evitaban los crujidos. En la cocina, un mudancero joven llamado Luis levantó una foto que yo no había marcado: mis padres en una noria, la cara hacia el sol. «¿Se lleva?», preguntó, neutro y amable. «Sí», dije. Sonrió, la metió en una carpeta y puso una marca pequeña en su lista. Ese gesto se sintió como una bendición. Mónica escribió desde el vestíbulo: «Hortensia saliendo. Primera vuelta hecha». Crucé las habitaciones con Rick pegado a mi hombro. «La vajilla primero», dijo. «Lo frágil temprano, mientras los nervios están frescos». Levantó la tapa de la vitrina de porcelana de mi abuela como si fuera un relicario. El equipo envolvió cada plato en fundas de burbujas, etiquetando con letras limpias: Hawthorne, vajilla, caja 3 de 9. Ver esas manos con guantes sostener piezas tan delicadas me dejó una mezcla rara de tristeza y orgullo, como ver a un hijo irse a la universidad. En el estudio, 2 mudanceros se pusieron guantes de algodón para manejar las primeras ediciones de mi padre. «Lomo arriba», murmuró uno. Deslizaron hojas finas entre las cubiertas y las apilaron en cajas de museo que cerraban con un clic suave. Pasé la yema del dedo por el título de un ejemplar gastado de Middlemarch y dije: «Casi para mí». Mi padre me leyó la primera página como cuento de buenas noches. El mudancero asintió sin levantar la vista. «El mío leía novelas de atracos», dijo. «Parece apropiado hoy». Compartimos una sonrisa rápida. Otro aviso: hierbas de la jardinera recogidas. Me imaginé las macetas de terracota en la terraza, albahaca, menta,
La enredadera de tomates cherry que saco adelante cada agosto. Silus solía llamarlas tu granja. El equipo también había encontrado la regadera de latón. Mónica mandó una foto con un signo de pregunta y respondí. Sí. Un instante después. Empacar. Íbamos 3 horas dentro de ese ballet cuando abrí el armario y vi la caja fuerte, agazapada en el suelo detrás de los trajes alineados como soldados. Se me secó la boca, no de miedo, sino por el peso de lo que viene cuando decides mirar. Me arrodillé, marqué la combinación, nuestra fecha de boda, claro, y el pestillo cedió con un suspiro obediente. Pasaportes, partidas de nacimiento, pólizas de seguro, el testamento. Puse cada cosa en la alfombra y la fotografié con el móvil. Y entonces encontré lo que casi había olvidado que existía, el acuerdo prenupcial, grueso, aséptico, engreído sobre papel crema. Margaret ya me había dicho que se desmoronaría a la luz del día, pero aún así lo fotografié, cada página, cada firma. Detrás, atadas con una cinta tan seca que se quebró, estaban mis cartas, las que le escribí cuando el matrimonio todavía se sentía como un país nuevo. No las había abierto. El polvo marcaba los bordes como un veredicto silencioso. Y allí, en una caja de terciopelo al fondo, encontré el anillo de esmeralda de mi abuela. Silus se encogió de hombros una vez y dijo, debió perderse en la mudanza. Perderse había sido su palabra pulcra para tantas cosas que no le convenían. Saqué el anillo, la piedra atrapó la luz de la mañana, y me lo puse. Encajó como si hubiera estado esperando. Mónica avisó. Lily actualizada. Segunda ola. Dejé el prenupcial en la caja fuerte, que lo viera y recordara lo seguro que estaba, y me llevé los pasaportes, las partidas de nacimiento, el anillo y el reloj de bolsillo de mi padre, guardándolos en mi bandolera. Cerré la caja fuerte, giré el dial a un número que no era el de siempre y sentí cómo se me enderezaba la espalda. Hubo un pequeño contratiempo. La empleada de casa, Alma, llegó con una cesta en el brazo. Se detuvo en la entrada, los ojos abiertos al ver las cajas de flores y la cinta. Señora, susurró. Está bien, le dije, acercándome. Hoy es un tipo especial de limpieza. Me miró un largo segundo, leyendo más de lo que yo decía. Luego cuadró los hombros. Me aseguro de que nadie moleste, dijo, y se plantó junto a la puerta como una guardiana. Le metí dinero en la mano, negó con la cabeza, pero lo guardó sin mirar. Usted siempre es amable, murmuró. Esa frase me calentó la siguiente hora. Al mediodía, Rick miró el reloj. Mitad, dijo. Vamos adelantados. Señaló una pequeña pared de fotos en el pasillo. ¿Estás? Eran imágenes de lugares que yo amaba antes de aprender a fingir. Coney Island en invierno, una librería en Roma, una esquina lluviosa en Dublín donde un músico callejero tocaba el violín. Sí, dije, llévatelas. Un mudancero de mano suave sacó cada marco, lo envolvió en espuma y numeró la parte de atrás. Vi mi reflejo en el cristal al deslizarlo en la funda, pelo recogido, ojos claros. No parecía una fugitiva. Parecía una mujer que había leído el plan 2 veces y recordaba las salidas. Otro aviso. Cajas ordenadas. Tercera ola saliendo. Mónica añadió. El portero ofrece paraguas, empieza a llover. Me imaginé a Thomas repartiendo fundas de plástico a flores imaginarias y sonreí. Me quedé un momento en el baño mirando la bandeja de perfumes que nunca usaba para mí. Regalos elegidos por sus nombres, autoridad, Victoria, musa. Elegí uno que compré hace años y escondí porque alguien dijo que el sándalo no me favorecía. Me lo puse en la muñeca. El aroma abrió cálido y limpio, confianza silenciosa en lugar de anuncio. La habitación se sintió más honesta al instante. Para las 3, el apartamento tenía bordes que nunca había visto. Sin mis cosas, los espacios donde había sido obediente quedaban en evidencia. La cocina, antes montada para recibir, parecía un escaparate. El estudio era un escenario para un hombre interpretando competencia. La única habitación que aún zumbaba con algo verdadero era la de invitados, donde el escritorio de mi abuela seguía bajo la ventana, una franja de luz en la superficie marcada. Cena lista a las 3:30, escribió Mónica.
Casi terminado. Últimas cargas, confirmó Rick. Los muebles se quedan, que tropiece con su propio ego. El resto es tuyo. Miró hacia el estudio. Tus documentos. Lo siguiente, dije yo. Llevé una caja fina al escritorio y la abrí. Dentro estaban los papeles del divorcio, la tinta aún oscura donde el funcionario había puesto el sello. Añadí el informe de auditoría forense, con pestañas, subrayado, implacable, abierto por la página ordenada que trazaba fondos de la empresa hasta el pago de Britney como si fuera una receta. Por último, una tarjetita que mandé imprimir en una tienda pequeña de Lexington. 6 palabras en negro, nada más. Entré en su estudio exactamente a las 4. La sala tenía esa quietud cara de última hora de la tarde, la luz cayendo en barras limpias sobre el cuero. Se veía el contorno donde suele estar su portátil, la marca tenue de su muñeca de tanto pulir el escritorio. Enderecé un bolígrafo porque eso es lo que hago, y luego coloqué los documentos. Papeles de divorcio a la izquierda, en abanico para que se vieran el número de expediente y el sello. Informe forense a la derecha, con la pestaña asomando como una bandera discreta. La tarjeta centrada encima. Saqué el móvil y fotografié el escritorio una vez, y otra, y una tercera desde la puerta. No por rencor, por registro, por memoria, por el momento en que mi vida cambió porque decidí que cambiara. Me quedé un rato escuchando el apartamento. Los mudanceros ya se habían ido. La furgoneta de flores era un rumor a 2 manzanas. Solo quedaban el zumbido del refrigerador y una sirena lejana bajando por la quinta. Fui habitación por habitación, abriendo un cajón aquí, cerrando un armario allá, despidiéndome en silencio, no de las cosas, sino de la versión de mí que las mantenía limpias. Antes de salir, me detuve ante el espejo del pasillo. Una mujer con traje pizarra me devolvió la mirada. Un anillo de piedra verde oscura atrapando la última luz. Me acomodé el cuello de la chaqueta y levanté la barbilla. No desafiante, no asustada, solo decidida. En la puerta, hundí más la libreta de tomas en el bolso y apagué las luces. El ascensor llegó con un din suave. Al cerrarse las puertas, vi por última vez el marco del estudio, los papeles esperando en el escritorio como un reloj dando la hora. Abajo, Thomas me tendió un paraguas. Llovizna, dijo. Pasará. ¿Todo bien? Añadió, una pregunta envuelta en 3 palabras corrientes. Todo está en su sitio, dije. Asintió una vez, satisfecho. Salía la lluvia ligera. La ciudad olía a piedra mojada y a posibilidad. No miré atrás. La lluvia dejó las calles brillantes, estirando las luces de los taxis en cintas doradas y rojas. El paraguas hizo clic al cerrarse cuando entré en el edificio. El portero me dedicó un leve gesto, solemne, y pulsó el ascensor antes de que yo pudiera hacerlo. La subida se sintió más larga, el zumbido de la máquina como un aliento contenido. Cuando se abrieron las puertas, el ático me recibió con una quietud total. Olía un poco a cedro y a ese ozono que deja una aspiradora reciente. Mis zapatos sonaron suaves sobre el mármol. Dejé el paraguas contra la pared, el mango goteando en un ritmo lento. Arriba, el silencio se rompió, una puerta de golpe, luego otra. Pasos rápidos, furiosos, incrédulos, retumbando a través del techo. Yo me quedé en el pasillo de abajo, el té aún humeando en la mesa donde lo había dejado, y escuché el momento en que el mundo de mi marido dejó de tener sentido. Se movía en círculos frenéticos arriba, puertas de armario abriéndose, cajones deslizándose, perchas chocando, cada sonido más afilado que el anterior, y luego ese silencio final, el que anuncia comprensión. Di un sorbo de té y dejé que el calor se me quedara en la lengua. No necesitaba verlo para imaginar la escena, armario vacío, pertenencias fuera, la ausencia enorme donde antes vivía el control. La primera palabra me llegó como un eco lejano, juniper, estirado, cortado por la incredulidad. No era una llamada, era una acusación. Me encontró minutos después. La puerta del cuarto de invitados se abrió de golpe con el dramatismo de un tribunal. Silus llenó el marco. La corbata torcida, la cara del color de las malas noticias.
La precisión que llevaba como armadura en las reuniones había desaparecido. El pelo húmedo, los ojos inyectados. El pulido se le había quebrado. ¿Qué demonios es esto?, exigió, con una voz más baja de lo que esperaba, áspera en los bordes. ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué has hecho? Dejé la taza con cuidado sobre el plato. Me he mudado, dije. Parpadeó, desorientado por mi calma. ¿Te has mudado? No juegues conmigo, Juniper. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está nuestra propiedad? Mayormente en un almacén, dije, doblando el borde de un papel junto a mí. En un lugar climatizado, te alegrará saberlo. Me miró, el pecho subiendo y bajando, las manos abriéndose y cerrándose a los lados. No puedes simplemente llevarte cosas. Puedo, dije, serena. Y lo hice. Cada objeto se adquirió legalmente durante el matrimonio. Cada retirada está documentada. Dio un paso hacia mí, bajando la voz a ese tono controlado y peligroso, el que usa cuando un acuerdo se le escapa. ¿Crees que puedes humillarme así? ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Para mis colegas, para Morrison. Sí, dije, sosteniéndole la mirada, como rendición de cuentas. Por un instante pareció casi asustado, y luego volvió la rabia. Has perdido la cabeza. Te has vuelto completamente irracional. Me puse de pie y me alisé la chaqueta. Irracional, repetí. He ejecutado una reestructuración estratégica de activos personales. Deberías apreciar la formulación. Tú me la enseñaste. Parpadeó como si esas palabras no pudieran salir de mi boca. Esto no es una negociación, Juniper. Esto es un desastre. No para mí. Caminó hasta la ventana y volvió. Te vas a arrepentir. Me aseguraré. Tendré a todos los abogados de la ciudad en nómina mañana por la mañana. Incliné la cabeza. Quizá quieras ahorrar ese dinero para tu fondo de defensa penal. Se quedó congelado a mitad de paso. ¿Qué se supone que significa eso? Antes de que pudiera responder, mi teléfono se iluminó sobre el escritorio. Margaret. Perfecto. Lo tomé y puse el altavoz. Juniper, dijo la voz de Margaret, suave y afilada. Asumo que estás con él. Silu se acercó, enderezando la postura de director ejecutivo, esa seguridad falsa que usa como colonia. Margaret, dijo, interrumpiendo, sea cual sea la tontería que mi esposa te haya contado. No soy tu empleada, Silus, lo cortó ella, y ella ya no será tu esposa por mucho tiempo. Te llamo para informarte de que hemos presentado pruebas de malversación ante el Consejo. Se le entreabrió la boca. Eso es absurdo, balbuceó. Los cargos se revisarán el lunes, continuó Margaret, imperturbable. Tenemos documentación que traza fondos de adquisiciones hacia una cuenta personal a nombre de Brittany Hall. Creo que lo etiquetaste como honorarios de consultoría. ¿Quieres aclararlo? El color se le fue de la cara tan rápido que parecía teatral. Eso eran gastos de empresa. Ella estaba contratada. Entonces no tendrás problema en entregar los entregables, ¿correcto?, dijo Margaret, casi amable. El consejo espera verlos. Me arrebató el teléfono de la mano. Margaret, escucha. Ella lo cortó con precisión de cirujana. Llevo años escuchándote, Silus. Ahora te toca a ti. Su voz se suavizó apenas. Debes saber que también hay testigos. El director financiero, por ejemplo. Y ya hemos organizado una revisión forense de tu tarjeta corporativa. No hay negociación posible. Se quedó completamente inmóvil, respirando fuerte. Cuando ella colgó, el silencio volvió, espeso como humo. Me devolvió el teléfono con una mano temblorosa. ¿Crees que esto te convierte en la heroína?, escupió. Has destruido todo, mi reputación, mi empresa. No, dije en voz baja. Eso lo hiciste tú. Yo solo me aseguré de que alguien, por fin, lo viera. Se giró, una mano en la sien, la otra agarrando el borde del escritorio como si la habitación pudiera inclinarse. No entiendes lo que has hecho. No puedes irte así. Me debes algo. Me reí una vez, lenta y afilada.
Ay, tú. Me miró con los ojos desbordados. Sí. Cada éxito que construí, tú te beneficiaste. Viviste en este ático, vestiste esa ropa, fuiste a esas cenas. ¿Crees que puedes reescribir la historia ahora? No estoy reescribiendo nada, dije. Estoy terminando el último capítulo. Dio un paso hacia mí. Juniper, no hagas esto. ¿Hacer qué exactamente? Dudó, y de pronto pareció pequeño, como un hombre negociando con la gravedad. Tomé el abrigo de cachemira de mi abuela de la silla, me lo colgué en el brazo y lo miré de frente. Me dijiste una vez que el matrimonio va de gestionar activos. Tenías razón. Solo que yo no sabía que yo era uno de ellos. Abrió y cerró la boca. No le di tiempo a encontrar palabras. Aprendí de ti, dije, eficiencia, tiempo, tono. Eres muy bueno ganando, Silus. Solo que nunca notaste cuando cambió el juego. Se dejó caer en la silla, codos en las rodillas, manos en la frente. No puedes ir en serio con esto. No puedes humillarme así. No es humillación, dije. Es consecuencia. Levantó la vista, los ojos ya húmedos, la rabia disolviéndose en algo más parecido a la desesperación. Por favor, Juniper, sé razonable. Me quedé en la puerta, con las luces de la ciudad brillando detrás de él. Razonable fue quedarme callada mientras me borrabas. Razonable fue fingir que no veía lo que todos ya sabían. Pero lo irrazonable, sonreí apenas, lo irrazonable fue lo que me trajo aquí. Se levantó a medias, alargando una mano. Estás cometiendo un error, dijo con voz ronca. Volverás arrastrándote. Miré esa mano y negué con la cabeza. ¿Aún crees que todo lo que se va de ti acaba volviendo? Ese es tu verdadero error. Por un momento, el mundo se redujo al sonido de la lluvia contra el cristal y al tic-tac lento del reloj sobre la repisa. Casi pude sentir cómo se desprendían los años, cada cena, cada concesión, cada disculpa que di para mantener la paz. Y entonces di un paso al frente, lo justo para hablar en voz baja. Tu madre me llamó la semana pasada, dije. Me dijo que siempre supo que arruinarías lo mejor que te había pasado. Solo que no sabía que tan pronto. Te quedaste inmóvil. Y, por si te sirve, añadí, tus amigos del golf tienen una apuesta sobre cuando Britney se da cuenta de que sale con un hombre que confunde el control con amor. Yo no aposté. No me pareció justo. Su cara se torció. No puedes hablarme así. Ya lo estoy haciendo, dije. Y solo tendré que hacerlo una vez. Me ajusté el abrigo, me colgué la correa del bolso al hombro y abrí la puerta. Detrás de mí lo oí decir mi nombre otra vez, más suave, como si pudiera anclarme. No lo hizo. Salí al pasillo, cerré la puerta con cuidado y dejé que el pestillo hiciera clic. El sonido fue limpio, definitivo, un punto final al final de una frase que llevaba 12 años escribiendo. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, sellando el eco de su voz. Para cuando entré en el vestíbulo del Carlyle, mi pulso ya era algo firme, deliberado. El suelo de mármol brillaba como agua en calma bajo luces suaves. Lo crucé despacio, cada paso más ligero que el anterior. Arriba, mi suite olía levemente a lavanda y a té de menta. Dejé el abrigo en la silla, me senté junto a la ventana y vi cómo la lluvia se afinaba hasta volverse bruma. Cuando el teléfono sonó el lunes por la mañana, el nombre que parpadeó en la pantalla me hizo sonreír. Margaret, contesté. Vas a querer oír esto, dijo ella. Su voz estaba brillante, casi juvenil, con esa emoción que los abogados rara vez se permiten. Estoy fuera de la sala del consejo. De fondo se oían voces amortiguadas, el arrastre de sillas, el caos controlado de una crisis. ¿Qué tan mal está?, pregunté. Oh, es exquisito, dijo. Convocaron una reunión de emergencia. Silus creyó que podría salir hablando. Tendrías que haberlo visto, traje impecable, el pelo peinado como en penitencia, y Britney sentada a su lado como un jarrón decorativo. Me lo imaginé al instante, la mesa larga de cristal, la tensión espesa como hielo seco, los rostros de los hombres que antes brindaban por él afilándose en juicio.
Richard Morrison en persona le pidió que presentara sus estrategias trimestrales, continuó Margaret. Ella abrió un PowerPoint lleno de fotos de stock y algo sobre sinergia de marca. Morrison preguntó, en concreto, ¿qué resultados medibles has entregado? Ella se quedó congelada. Alguien tosió. Fue de película. Me reí en silencio. Por favor dime que alguien lo grabó. Ojalá, dijo ella, pero hay más. Le preguntó por qué en su LinkedIn ponía que su puesto anterior era embajadora de marca de Azul Vita Tequila. Al parecer intentó girarlo. Empezó a hablar de branding emocional a través de storytelling de estilo de vida. Morrison preguntó si eso significaba chupitos gratis en retiros corporativos. Dios mío, murmuré. Ella intentó mirar a Silas para que la salvara. Él parecía querer derretirse en la silla. Cuando terminó, el consejo votó ponerlo en licencia administrativa mientras dure la investigación. Una pausa, luego un susurro de papel. Una de las asistentes acaba de escribirme, dijo Margaret. Esto te va a encantar. Mi propio teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. El rey ha caído, y un emoji de botella con corcho saltando. No pude evitarlo. Me reí hasta que se me humedecieron los ojos. Dile que tiene un timín excelente, dije. Juniper, dijo Margaret, suavizando la voz, ¿lo lograste? No, dije exhalando. Él lo hizo. El martes llegó silencioso y gris. Iba por la mitad del té cuando alguien llamó a la puerta de mi suite. El golpe era urgente, irregular. Abrí y allí estaba Britney, rímel corrido, el pelo sin vida, un bolso de marca apretado contra el pecho como un salvavidas. Por favor, dijo antes de que yo hablara. Está siendo horrible. No sabía a dónde más ir. La dejé entrar. Se quedó cerca de la ventana, los ojos saltando por todas partes. Me cortó las cuentas, dijo. Dice que violé algún acuerdo. Me hizo firmar un DA hace meses y ahora me amenaza con demandarme si hablo. Se le quebró la voz. Dijo que es mi culpa que esto haya pasado. Señalé la silla. Siéntate, Britney. Se sentó, rebuscando un pañuelo en el bolso. El temblor en sus manos hizo tintinear las pulseras. Me lo prometió, susurró. Dijo que te dejaba en enero. Incluso me enseñó casas en Connecticut. Dijo que seríamos socios. La observé. El pánico, la incredulidad de que alguien pueda ser encantador y cruel a la vez. Era una expresión que yo conocía demasiado bien. Me ha estado pagando el alquiler, siguió, pero ahora lo quiere de vuelta. Dice que me beneficié de forma injusta. ¿Quién dice eso? Silas, dije. Ella alzó la mirada, húmeda y enorme. Dijo que yo lo arruiné. Que tú, vaciló. Que tú eres vengativa. Que pusiste a todos en su contra. Está volviéndose contra ti porque ya no le eres útil, dije con suavidad. Tragó saliva. ¿Me odias? Me quedé pensando. Sí, dije al final, durante un tiempo. Pero odiarte le da demasiado crédito. Tú solo eras otra pieza de su colección. Una lágrima le bajó por la mejilla. Creí que yo era especial. Yo también, dije, y nos quedamos un rato en silencio, solo la lluvia contra la ventana. Entonces metí la mano en el bolso, saqué una tarjeta y la deslicé por la mesa. Margaret Winters. Llámala. Cuéntale todo. Britney miró la tarjeta, la confusión convirtiéndose en comprensión. Me estás dando a tu abogada. Es buena limpiando el desastre que dejan hombres como Silas, dije. Se le hundieron los hombros, la ansiedad aflojándose. No merezco tu bondad. Esto no es bondad, dije en voz baja. Es cierre. Cuando se fue, se detuvo en la puerta. Para lo que valga, dijo. Ahora él te tiene miedo. Bien, dije. Debería. La siguiente visita llegó a la mañana siguiente, anunciada por el golpe seco de alguien que no espera invitación. Abrí y vi a Eleanor Blackwood con un abrigo camel perfecto, perlas en la garganta, ojos fríos, evaluándome. Señora Blackwood, dije. Eleanor, corrigió, entrando. Estamos muy por encima de formalidades.
¿no crees? Miró la suite. Su mirada se detuvo en los libros apilados junto a la ventana. Bonito sitio. Tranquilo. Eso es raro en esta ciudad. Le indiqué que se sentara, pero se quedó de pie y metió la mano en su bolso estructurado. No he venido a pedir disculpas por él, dijo, sacando una carpeta gruesa color manila. Aunque Dios sabe que alguien debería hacerlo. Me la tendió. Dentro había fotocopias, expedientes judiciales antiguos, documentos de acuerdos, nombres que no reconocía. ¿Qué es esto?, pregunté. Su pasado, dijo simplemente. Las partes que no se molestó en borrar. Pasé las páginas. Papeles de divorcio. El primer matrimonio que él aseguraba que fue anulado. Notas de recursos humanos sobre una denuncia de acoso resuelta en silencio. Un segundo pago menos formal etiquetado como salida de consultoría. Los guardé, dijo Eleanor, sentándose. Por fin su voz se suavizó, pero la postura seguía recta, la columna como hierro. Me dije que era por protección. Pero creo que solo no podía tirar la evidencia de quién era realmente mi hijo. La miré. ¿Por qué me los das? Porque eres la única que se le plantó, dijo. Y porque vas a ser la que por fin lo haga rendir cuentas. Algo cambió en su expresión, arrepentimiento, sí, pero también alivio. Su padre era encantador. Continuó. Podía salir hablando de cualquier cosa. Pero Silus heredó la ambición sin la gracia. Lo crié para que creyera que el éxito lo hacía intocable. No fue así. Se levantó y se alisó el abrigo. No espero perdón, Juniper, pero lo siento por ti, por el daño que él te ha hecho. Antes de que yo pudiera decir nada, se acercó y me sorprendió con un abrazo, breve, firme, casi maternal. Siempre esperé que fueras tú quien lo detuviera, susurró junto a mi oído. Cuando se fue, la carpeta se quedó en mi regazo como una verdad pequeña y pesada. La mediación del viernes fue en el ático. Resultaba extraño volver a cruzar esas puertas, un lugar familiar ya sin intimidad. El arte brillaba sin calor. Los muebles posaban para una vida que ya no le quedaba a nadie. Silus ya estaba allí, sentado junto a su abogado. El traje le quedaba grande, la corbata floja, sin brillo en los zapatos. Tomé mi sitio al otro lado de la mesa, mi abogada a un lado, el mediador en la cabecera. Empezaron las formalidades, listas de activos, tasaciones, porcentajes. Silus intentó pelear por objetos sentimentales, cuadros que nunca notó, esculturas que despreciaba como trastos. Ese cuadro, dijo señalando la lámina de Monet, era parte de nuestra estética compartida. Palmo sonrió. ¿Te refieres al que dijiste que chocaba con el color de tu escritorio? Su abogado se removió incómodo. Pasamos a los muebles. Intentó reclamar el comedor de mi abuela alegando valor histórico. Yo saqué un correo suyo de hace 2 años llamándolo basura vieja que deberíamos donar. Silus se recostó, la mandíbula tensa. Has convertido todo en prueba. No, dije en voz baja. Tú lo hiciste cuando convertiste todo en transacción. El mediador carraspeó. Mantengamos la cordialidad. La mantuvimos. Apenas. Cada objeto cargaba un recuerdo. Cada reclamo era otro corte pequeño. En un momento, su abogado preguntó por un álbum de fotos. Nuestra luna de miel en Italia. Lo miré, bordes gastados, sonrisas de hace una vida. Quédatelo, dije. Esa gente ya no existe. Por primera vez en toda la mañana, Silus me miró a mí, no a los papeles. Había algo crudo en su expresión, quizá remordimiento, o solo la certeza de que la actuación se había acabado. Cuando se pusieron las últimas firmas, el mediador reunió las carpetas. Eso concluye la división, dijo. Me levanté alisándome la chaqueta. El ático se sentía más pequeño, el aire más fino. Al girarme hacia la puerta, vi el estudio al fondo del pasillo, el escritorio vacío, la marca tenue donde mis papeles habían reposado. La voz de Silus me siguió, suave, insegura, Juniper. Me detuve, pero no miré atrás. Cuídate, Silus, dije. Lo vas a necesitar. Y lo dejé allí,
rodeado de fragmentos del imperio que construyó y rompió con sus propias manos. El pasillo se tragó el clic suave de la puerta del estudio y caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. El aire olía un poco a pulimento de limón y a lluvia traída en los abrigos. Cuando la puerta se abrió, mi reflejo en el acero cepillado se veía firme, casi sereno. Pulsé vestíbulo, junté las manos y dejé que el ascensor me sacara de la vida que había mantenido con vida demasiado tiempo. 3 meses después, estaba en otro pasillo, el del juzgado, con el vestido esmeralda que a Silu siempre le molestaba. La tela rozaba mis rodillas, brillante contra el azulejo beige y los zócalos gastados que habían visto más finales que una biblioteca. Margaret estaba a mi lado, gafas de lectura bajas, un montón de papeles bajo el brazo como un escudo que sabía usar. Cuando el secretario llamó mi caso, entramos juntas a la sala. La jueza era una mujer de pelo plateado recogido en un moño práctico y ojos que habían pesado 1000 historias como la mía. Miró los documentos y luego me miró a mí. Señorita Hawthorne, dijo, el nombre saliendo como si nunca hubiera sido otra cosa. ¿Está lista para finalizar? Lo estoy, dije, clara y segura. Pasamos por las formalidades. El decreto me devolvió mi nombre, mi propiedad, mi silencio. Cuando la jueza estampó la última página, el sonido resonó como un mazo suave en mis huesos. Levantó la vista y me dedicó la sonrisa más pequeña, esa que los profesionales comparten con quien ya sobrevivió a lo peor. Enhorabuena, dijo. Que esto sea un comienzo. Fuera de la sala, Margaret me abrazó en el pasillo. No solo ganamos, me dijo al oído. Cerramos el libro. Me entregó una copia del decreto y luego otro expediente con pestañas prolijas. Para tus archivos, añadió, el acuerdo, la contabilidad y mi favorito, los hallazgos sobre el uso indebido de fondos de la empresa. Ese capítulo lo seguirá como una cola larga en un cometa. Bajamos las escaleras del juzgado hacia un sol de invierno. La ciudad se sentía distinta a esa hora, menos apresurada, como respirando entre reuniones. Alcé la cara hacia la luz. Mi nombre era mío otra vez, y me quedaba como un abrigo al que por fin le había crecido el cuerpo. La llave del ático pesaba en mi palma esa tarde cuando entré. Las habitaciones vacías contienen el aliento de otra manera después de una tormenta. Recorrí cada espacio en silencio. El estudio ya no parecía un decorado. La habitación de invitados, mi habitación, estaba llena de cajas etiquetadas con mi letra, no con la suya. Abrí una que decía cajón del escritorio y saqué la pluma estilográfica de mi abuela. Escribía en líneas azules, suaves, sobre papel limpio, y mi primera palabra bajo mi nombre restaurado salió firme. Juniper. Una semana después firmé el alquiler de una oficina pequeña en el Upper West Side. Segunda planta, luz que no favorece a nadie y no esconde nada. La pintura aún secándose en las esquinas. Arranqué la película protectora de la placa de la puerta y coloqué las letras yo misma. Juniper Hawthorne, LCSW, consultoría. Hacía años que había enmarcado mi licencia y la guardé porque, según me dijeron, una esposa no necesitaba esas cosas. Ahora colgaba a la altura de los ojos. La habitación olía a pintura fresca y a posibilidad. Elegí sillas que invitaran a conversar y no a actuar. Una alfombra redonda que calentaba el suelo, una estantería que guardaba más que decoración. El mostrador de recepción lo dejé pequeño por elección. Aquí no habría guardianes, solo una mujer de ojos amables llamada Tessa, que horneaba barritas de limón para clientes nerviosas y recordaba cómo tomaba el té cada una. La primera mañana llevé un jarrón de tulipanes del supermercado y lo puse junto a la ventana. Se abrieron mientras el sol avanzaba por la pared como una promesa cumpliéndose a tiempo. Mi primera clienta fue una mujer con abrigo azul marino que mantenía las manos juntas hasta que le dolían. Había visto mi nombre en las páginas sociales. La caída de Silu se volvió una historia que la gente leía con café y un gesto de cabeza, y ella quería ayuda para dejar a un hombre cuya voz vivía dentro de sus propios huesos. Se sentó en la silla gris, miró el dibujo de la alfombra y preguntó, ¿cómo supiste que estabas lista? No lo supe, le dije. Solo supe que ya no estaba dispuesta a quedarme. Hablamos hasta que la tensión de su mandíbula se aflojó. Al irse, me apretó las manos y susurró,
Volveré la semana que viene. Volvió, y vinieron más, 12 al final del mes. Mujeres de colegios privados y dolor privado. Mujeres que necesitaban un plan más que compasión. Armé carpetas con pestañas, listas de llamadas y recursos. Practicamos conversaciones difíciles en mi despacho hasta que sonaron a verdad y no a disculpa. No todas las historias fueron limpias. Una clienta volvió con él 2 veces. Otra cambió las cerraduras y luego me llamó a medianoche para decir que el silencio sonaba fuerte. Dejé pañuelos en la mesita y un cuenco de caramelos de menta junto a la puerta, porque a veces un poco de dulzor hace que el valor pase mejor. Entre sesiones abría la ventana para dejar entrar el zumbido de Broadway, frenos de autobús, una campana de bici, alguien cantando desafinado calle abajo. La ciudad siempre había sido un coro. Yo podía oírlo otra vez. Cerca del mes 6, llegó a mi oficina un sobre verde pálido sin remitente. Dentro había una tarjeta con un árbol en acuarela. La letra me sorprendió, redondeada, joven, esperanzada. Juniper, empezaba, quería que supieras que estoy bien. Estoy en Vermont llevando un pequeño estudio de yoga. Resulta que se me da mejor respirar que hacer branding. Gracias por el despertador, aunque no fuera para mí. Había una foto doblada dentro. Britney con mallas y suéter, moño despeinado, las mejillas coloradas, de pie bajo un cartel de madera que decía Mountain Breath Yoga. A su lado, un hombre barbudo con camisa de franela sostenía una taza, sonrisa tranquila. Detrás de la foto había escrito, se llama Jaque. Lee poesía. Nunca ha tenido un traje. Creo que esa es la idea. No le respondí. No lo necesitaba. Puse la tarjeta en la estantería junto a un pajarito tallado que mi madre encontró en un mercadillo. Más tarde, cuando una clienta me dijo que le daba vergüenza no haber visto el patrón antes, pensé en la cara de Britney y le dije, vemos las cosas cuando estamos listas, no antes. La primavera llegó a trompicones, martes soleados y jueves tercos. El día del lanzamiento de mi libro me desperté antes de la alarma, la emoción marcándome el cuerpo como un metrónomo amable. Lo titulamos La revolución de la habitación de invitados, una frase que hizo sonreír a Margaret la primera vez que la oyó. La editorial reservó el mismo salón del hotel donde Silas me presentó a Britney, y yo dije que sí sin dudar. La ironía, bien usada, puede ser una especia que cura. El vestíbulo olía a lirios y café. Dentro, las sillas formaban filas ordenadas. Un escenario pequeño al frente, con copias de mi libro apiladas como ladrillos. Tessa revoloteó con las tarjetas y la luz de las lámparas y luego me puso un caramelo de menta en la mano como una entrenadora. Para los nervios, dijo. La gente empezó a llegar. Mujeres con ojos brillantes y sonrisas cuidadas. Algunos hombres al fondo con cara de tomar notas por hermanas o amigas. Mi madre entró del brazo de Thomas, que llevaba un traje que le quedaba como si hubiera estado esperando ese día. Me hizo un gesto mínimo y susurró, orgulloso. Le apreté los dedos cuando llegó y le dije, te ves muy bien. Incluso Eleanor apareció, de pie atrás con un vestido azul marino, su expresión ilegible hasta que vi el pequeño asentimiento que decía, más que flores. Margaret se sentó en primera fila con la satisfacción nítida de quien sabe que un plan se cumplió. La sala se llenó con una sesión entera de historias, divorcios silenciosos, ruidosos, atascados, otros que aún no habían ocurrido pero ya habían empezado en el corazón. Cuando llegó el momento, subí al escenario. El micrófono estaba tibio en mi mano. Leí un fragmento sobre la primera noche en la habitación de invitados, sobre la libertad rara de una lámpara encendida y una ventana entreabierta con aire real. El público estaba inmóvil. Esa inmovilidad que significa que la gente contiene el aliento. Cuando terminé, dejé el libro y abría preguntas. Se levantó una mujer de pelo gris con cardigan rosa. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. La sala esperó. Pensé en los años, en las cenas, en las sonrisas ensayadas. Pensé en la noche en que dije está bien a la habitación de invitados y quise decir mírame. Negué con la cabeza. Me arrepiento de no haberme ido a la habitación de invitados antes, dije. Ahí aprendí la lección que debía haber aprendido antes.
Que la comodidad puede ser una jaula si dejas que otro cierre la puerta. El aplauso subió como calor. Lo sentí en la cara, en las manos, en el pecho. Lo dejé quedarse. Luego leí la dedicatoria a todas las mujeres a las que les dijeron que aprendieran la lección, y lo hicieron. Esta vez hubo aplausos con algún grito. No era una vuelta de honor. Era una bienvenida a casa. Después firmé libros y escuché. Una enfermera me contó que esa mañana había dado la señal para su propio apartamento. Una maestra dijo que guardó mi artículo sobre documentación como lista de verificación. Una mujer de mi edad me apretó la mano y susurró: «Gracias por mostrarme que la persona del espejo puede cambiar». Cuando la sala se vació, Thomas se acercó tímido con un ejemplar para que se lo firmara. «Para el mejor portero de Nueva York», escribí, y añadí, «y el héroe silencioso del vestíbulo». Él se rió y luego carraspeó. «Señorita Hawthorne, hay cola pasando el bar». Al recoger, las luces del hotel parecían un poco más cálidas. Fui a la ventana donde meses atrás había visto a una versión más joven de mí navegar otra clase de noche. Afuera, la ciudad seguía como siempre, corriendo, parando, chocando, perdonando. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tessa: «Mañana, 3 clientas nuevas. Y tu madre quiere panqueques». Sonreí. Panqueques sonaba a plan. Esa noche, de vuelta en el ático, subí las escaleras y me detuve en el umbral de la habitación de invitados. El escritorio bajo la ventana seguía igual, con sus arañazos. Pasé los dedos por el borde y sentí el surco donde mi pluma había apretado semanas antes. Tras el cristal, el parque brillaba de un verde suave, improbable. Abrí la ventana unos centímetros y respiré el aire templado de la noche, olor a hojas húmedas, un toque de carrito de pretzels, una nota suelta de saxofón en alguna parte de la avenida. En la cómoda, el anillo de esmeralda de mi abuela atrapó una línea de farola y la devolvió en un guiño satisfecho. Apagué la lámpara, me metí bajo la sábana y escuché, no pasos ajenos ni respiraciones ajenas, sino la ciudad, mi propio corazón marcando el tiempo. Dormí sin tensarme. Por la mañana, el sol se derramó sobre el suelo con esa limpieza que tiene un día antes de que lo compliquen las expectativas de alguien. Fui a la cocina, hice café como a mí me gusta y puse 2 platos en la encimera para panqueques, porque mi madre llegaría con un periódico y opiniones. Me vi reflejada en la puerta del microondas, pelo revuelto, ojos brillantes, la boca lista para sonreír, y sentí de nuevo esa certeza suave. Quien controla la sala del consejo no siempre controla el tablero. A veces es quien posee el edificio, y a veces la mejor toma de control es la que haces cuando recuperas tu vida, habitación por habitación, hasta que todo el lugar vuelve a ser tuyo. Esta historia de poder, libertad y ajuste de cuentas te puso la piel de gallina. Asegúrate de darle a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Juniper dejó con calma los papeles del divorcio en el escritorio de Silus. Pura justicia poética. ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntamelo en los comentarios. Y no te pierdas más historias de valentía, reinvención y dulce venganza.